Líneas Aéreas informa. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 27 de octubre del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, soy Martín Esparza, envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Ayer estuve en la división Alameda, en el Estado de México, envío un saludo a todos nuestros compañeros que estuvieron muy presentes en esa asamblea el día de ayer. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, promovió el pasado jueves 25 de octubre del 2012 un recurso de revisión en contra de la sentencia del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, en un intento por retrasar o tratar de evitar que se ejecute el laudo que dicta que la Comisión Federal de Electricidad es el patrón sustituto de los 16.599 trabajadores en resistencia afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas y por tanto deben ser reinstalados, además de recibir el pago de salarios caídos. Sin embargo, el recurso de revisión que interpuso el SAE no procede porque el tribunal colegiado ni declaró inconstitucionalidad algún artículo ni hubo ninguna interpretación del mismo, aclaró el abogado defensor del Sindicato Mexicano de Electricistas, Carlos de Buen. Los bienes de luz y fuerza está muy claro que se transmitieron a la Comisión Federal de Electricidad. No hubo interrupción en la prestación del servicio de energía eléctrica. Comisión Federal siguió prestando ese servicio con los bienes de luz y fuerza del centro, y esa es la figura de la sustitución patronal. ¿Qué están esperando? Bueno, pues que el gobierno promueve un recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, que es un recurso excepcional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo procede un recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo directo? Solamente en dos supuestos, dice la ley de amparo. Cuando el Tribunal Colegiado declaró algún artículo inconstitucional o cuando hace una interpretación directa de la Constitución. Tampoco es el caso, porque el colegiado en todo caso pues alega o alude, mejor dicho, a algunos artículos, los clásicos además, el 14, el 16, el 17, pero no los interpreta, simplemente pues da por hecho que se violaron esos artículos y que no hubo cumplimiento a lo que disponen los artículos, pero no hay un desglose, digamos, del contenido del artículo. Pero no nos olvidemos lo que dijimos hace rato, que aquí ahora sí adquiere una importancia definitiva. La Corte ya dijo, cuando decidió no traer el asunto, que esto era de estricta legalidad. Por lo tanto, ya la Corte dijo no hay un problema de constitucionalidad. Ese es un antecedente fundamental y contundente. Entonces, ¿qué estamos esperando? Pues que la Corte diga, no voy a estudiar tu asunto. Simple y sencillamente, lo único que estudio es si hay un problema de constitucionalidad o no lo hay. Y no lo hay, por lo tanto, no puedo entrar a juzgar lo que ya juzgó el Tribunal Colegiado. En cuanto a la legalidad, es decir, ni la terminación de las relaciones de trabajo, ni el problema de la sustitución patronal. Son temas de legalidad que ya están definitivamente resueltos. El recurso de revisión del SAE solo retrasará la aplicación de la sentencia del Tribunal Colegiado y no importa lo que se tarden en reinstalar a los afiliados del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Comisión Federal de Electricidad, o pueden seguir incluso retrasando el asunto, pero cada día que pase deberán pagar por cada día más salarios caídos a los electricistas en resistencia. Eso lo advirtió el abogado Carlos de Buen. Estamos en una situación en donde ya se dijo, no hubo terminación de las relaciones de trabajo, por lo tanto es un despido justificado y hay patrón sustitutos, por lo tanto CFE tiene que responder, reinstalar a los trabajadores, pagar los salarios vencidos, etc. ¿Cuánto? ¿De 3 años? ¿O de 10 años? ¿O de 15 años? Bueno, ahorita tiene la oportunidad, vamos a decirlo así, de pagar solo 3 años de salarios caídos. ¿Qué tiene que hacer? Oye, Junta, olvídate de las confesionales, desisto de ellas. Sí, ya las admitiste, ya todo, pero pues yo ya no quiero que esto se encarezca más. Pero vamos a reclamar, ya no les ves, sino la ciudadanía. Tú como funcionario responsable, ya sabes que ya perdiste el juicio, pero lo estás alargando pues, para las razones que quieras, ¿no? Para no aceptar tu derrota, qué sé yo.
cuentas claro. Inclusive en ese momento podemos pensar si todavía Calderón está a tiempo de terminar el asunto. Yo digo sí ha estado tiempo para hacer barbaridades como iniciativa de reforma laboral, pues está muy a tiempo en los 36, 37 días que le quedan de llegar a un acuerdo con el ESME. Entonces, ¿se puede resolver? Sí se puede resolver. ¿Hay voluntad política? No creo. Pero bueno, eso, la preocupación tendría que estar en el equipo de transición de Peña Nieto. Yo digo que tienen todo el derecho del mundo a exigirle a Calderón, oye, no me heredes esta bronca que tú creaste y que tú perdiste. Pero sí es políticamente incorrecto pues que le dejen la bronca a la siguiente administración. Por ese lado, por el lado de la responsabilidad de los funcionarios que tengan en sus manos la posibilidad de terminar rápido el conflicto sin más costos, ya es muy caro, ¿no? Como para decirlo. Entonces yo creo que va a haber un arreglo. Yo creo que ya es hora de que lleguemos a un arreglo rápido. Seguramente esperarán la resolución de la Suprema Corte, que yo estoy seguro que va a ser en el sentido de no admitir el recurso de revisión a estudio siquiera, o sea, ya no de estudiarlo, sino ni siquiera de admitirlo a estudio, porque no procede ese recurso. El mismo jueves 25 de octubre del 2012, fecha en que el SAE interpuso el improcedente recurso de revisión, el senador Alejandro Encinas del PRD propuso ante el Pleno de la Cámara de Senadores un punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Conciliación y Arbitraje a acatar y ejecutar lo más pronto posible el laudo que ordena la reinstalación de los electricistas en resistencia en Comisión Federal de Electricidad. Aquí quedó demostrado que en contra de los derechos laborales siempre van unidos el PRI y el PAN, porque sumaron voto mayoritario para rechazar la propuesta, ante lo cual el senador del PRD advirtió que la corrupción también queda en evidencia cuando se frena la acción de la justicia y conminó infructuosamente a los PRI-panistas a conminar a la autoridad y ejecutar este laudo. Hace rato se lanzaron pelotas unos a otros de cómo hay corrupción en este país. Y aquí se desnuda una vez más la corrupción, no solamente en la administración pública, en lo que tiene que ver con el dinero público, se desnuda la corrupción en la aplicación de justicia. No bastó con aquella película de Presunto Culpable, donde se desnuda la conducta de los jueces del fuero común, ahora nos desnuda este laudo del Sindicato Mexicano de Electricistas, como también en materia laboral. Lo que se denunció en esta tribuna es cierto y está pasando cotidianamente. Requerimos que este Senado de la República se manifieste ahora en respaldo de una demanda legítima de más de 16,000 trabajadores que están esperando que en este país se haga justicia. La materia de trabajo existe, el patrón existe, lo que no existe es la voluntad para poder ver un sindicato combativo como el ESME en las calles. Es evidente que esto que están diciendo el senador, al igual que lo comentaba Martín hace rato, desde mi punto de vista, la Corte, al recibir el recurso de revisión que interpuso el SAE, debía declarar notoriamente improcedente, por una sencilla razón, porque efectivamente no hay ningún punto constitucional que le sirva de referencia para interponer la revisión. La Corte, en muchos de los casos, y les puedo decir de todos los casos que se presentan cuando son notoriamente improcedentes, en menos de 72 horas está notificándonos que es notoriamente improcedente, y en algunos casos, que en este caso que lo promueve un patrón como es el SAE, la Corte también tiene la facultad de poder multar al SAE por interponer un recurso que no tiene fundamento alguno. Y es lo que debe hacer la Corte, porque en otros casos sí lo aplica. Licenciado Luna, buenos días. No lo habíamos buenos días presentado. primero. Licenciado Luna, y en este caso le corresponde al SAE interponer ese recurso porque el patrón sustituto en todo caso es Comisión Federal de Electricidad y es el que debería de interponerlo, ¿o no? No es el SAE, porque el SAE recordemos que es el que le dieron la facultad de administrar los bienes de luz y fuerza y es indebidamente hecho algunas situaciones, como el transferir a Comisión Federal de Electricidad estos recursos que le dieron en administración al SAE. Pero, de hecho, desde que el Sindicato Mexicano de Electricistas, a través del compañero Martín Esparza, interpusieron las demandas, lo fundamentaron bastante bien en el decir que es Comisión Federal, desde el momento que le dieron los bienes, el SAE, Comisión Federal de Electricidad se apropió de todos los bienes que tenía y los utilizó en su servicio. Incluso, por eso nos llegan todos los cobros y a través de Comisión Federal de Electricidad, no es el SAE el que nos cobra, es la Comisión Federal de Electricidad la que nos cobra. Y efectivamente es el patrón sustituto, esto
era pues más que evidente, porque desde que salió el decreto es completamente ilegal Es muy claro en la sentencia, también refiere el tema de Comisión Federal de Electricidad, porque hubo un voto razonado de una magistrada que dijo que debieron de haber llamado al juicio a la Comisión Federal de Electricidad, y entonces el magistrado ponente dice es irrelevante, porque en términos de la propia ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 7º, establece que la CFE es la que va a prestar el servicio en todo el país. Dice, ellos son los que están haciendo uso de la infraestructura que tenía Luz y Fuerza del Centro, por tanto, es quien debe ser el patrón sustituto de los trabajadores. Lo que observamos que Felipe Calderón, Javier Lozano y esta derecha que gobierna, no quieren aceptar su derrota. Quieren alargar y dejarle este conflicto a la siguiente administración, y es muy irresponsable, porque aquí hay un daño patrimonial al erario público, porque son ya varios miles de millones de pesos que le deben a los trabajadores de salarios caídos, y sobre todo, aquí se van a dejar hacer obras, como decías, pues por esta irresponsabilidad de estos funcionarios que siguen alargando un conflicto que ya está resuelto de fondo con esta sentencia. Pues sí, porque en la semana se veía en la Cámara de Diputados que hay cientos de municipios sin un solo peso para ejercerlo en presupuesto público, y estos señores malgastando el dinero en pago de salarios caídos por tomar decisiones indebidas. Además traen bastantes despachos de abogados que sirven a la patronal y se están llevando miles de millones de pesos. Imagínate que en el juicio de la demanda que presentamos por despido injustificado, agarra y el despacho de abogados que contrató el SAE metió como pruebas para continuar con la demanda el tema de que vayamos cada 20 trabajadores al día a revisar nuestras antigüedades y nuestros salarios. Haciendo la cuenta, pues nos tardamos como unos 6 años en concluir con estas pruebas que le llaman confesionales, que estas prácticamente la Junta las acordó. Dice, no, sí está bien que vengan de 20 en 20 todos los 16.599 trabajadores que no nos hemos liquidado. Es absurdo. Y bueno, los despachos de abogados están ganando bastante dinero del erario público también. Entonces deberíamos cobrárselo a estos funcionarios ahora sí que de la pensión que se van a llevar ahora que se vayan, ¿no? Bien, visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Derecho y justicia para los trabajadores. La reforma laboral recibirá un trato ordinario cuando regrese a la Cámara de Diputados, informó el coordinador de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien explicó que debido a los cambios que los senadores de la República hicieron a la iniciativa preferente de Felipe Calderón para incluir los temas de transparencia sindical, rendición de cuentas y para elegir por voto secreto directo y universal a los líderes gremiales, pues entonces ya se dictaminó, aunque no hubo acuerdo. Como no hubo acuerdo, pues tiene que regresar a la Cámara de Diputados, pero ahí ya la van a mandar a la Comisión de Trabajo para que ahí la revisen otra vez, pero nada más en esos temas sin carácter preferente. La Constitución es muy clara, solamente hay que leerla. Una iniciativa preferente tiene 30 días para ser agotada en la Cámara de Origen y 30 días para ser agotada en la Cámara Revisora. Cuando una y otra hacen su trabajo, pero todavía no se logra un acuerdo, la Cámara de Origen, que recibe, como es el caso, esta minuta, va a ser entrega de la Comisión del Trabajo y tendrá un tratamiento ordinario. La preferencia ya no existe. Esta situación podría congelar la reforma laboral calderonista, pero por lo pronto ya se tardó en regresar de reforma 135 allá a la calle de Zapata y Congreso de la Unión, pues más de 3 días, ya realmente es muy tardado, y dice el presidente de la Comisión de Trabajo que esta reforma no ha llegado a la Cámara de Diputados. La minuta de la Cámara del Senado todavía no llega. A la Comisión de Trabajo se enviará, distribuirá entre los 30 miembros un ejemplar de cada uno para que lo vean, lo analicen e iniciaremos nuestras sesiones de trabajo. El rumor es que se va a quedar congelada ahí. Yo diría y apostaría todo a que no suceda eso. Tenemos que sacar una ley.
pero no una ley que avasalle a los trabajadores, a los empresarios, al mismo México. Bueno, la realidad es que esta reforma laboral quisieron adornarla con lo de la transparencia y democracia sindical, que bueno, nosotros somos partícipes de eso, pero no le tocaron ni una coma ni un punto a la parte grave, a la parte dolosa para los trabajadores, que es la parte neoesclavista, que son las nuevas formas de contratación. Sigue latente el peligro, aunque pues ya el rumor empezó desde el lunes que la iban a congelar con estos cambios que le iban a hacer en el Senado. Y bueno, la verdad es que tanto los diputados federales por mayoría del PRI, PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza en comisiones, y luego ya en el Pleno Nueva Alianza se abstuvo, pero allá la aprobaron con todas sus reformas para contratar por hora, para contratar por temporada, para contratar a través de outsourcing, y todo esto pues le ha dado el carácter de neoesclavista a la reforma, Martina, y por eso una convocatoria para el miércoles. Sí, lo que hicieron los senadores del PRI y el PAN, establecer una cortina de humo y una campaña criminal de linchamiento en contra de sindicatos, de líderes sindicales. Se sumó en esa campaña política la reelección del Bester Gordillo, la reelección de Romero de Champs, pero el fondo no lo atendieron, o sea, no le modificaron nada, como lo dices, de la afectación a los derechos ya adquiridos de los trabajadores. Lo único importante que tiene esta reforma es que con esa amenaza a todos los sindicatos, o ya las organizaciones sindicales están planteando la convocatoria a una conferencia nacional de trabajadores que se va a llevar a cabo el próximo día miércoles a las 5 de la tarde. Únicamente falta saber el local. Están las gestiones para que sea en el Palacio de los Deportes o en el Juan de la Barrera, esos dos lugares, o incluso se discutió ayer que pudiera ser en la arena de la Ciudad de México, que permita la concentración de dirigentes sindicales de todo el país, organizaciones de todo tipo. Aquí tenemos que señalar que no es excluyente esta convocatoria, que es muy necesario que mantengamos la unidad de los trabajadores, porque está latente, va a estar latente ahí este conflicto que busca acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora, y sobre todo que se vienen más iniciativas, se viene la reforma energética, la reforma fiscal, seguridad social, vienen una serie de reformas preferentes que los trabajadores y el pueblo de México debemos de estar organizados. Es una convocatoria a la organización en defensa de los derechos de los trabajadores. Fíjate que a mí el lunes que empezó la discusión en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores hubo algo que me preocupó mucho, porque ni siquiera tocaron el tema de revisar o de discutir por lo menos este asunto de la parte neoesclavista de la reforma laboral. Y al final hubo una entrevista con Alejandra Barrales, que en realidad solo había 2 periodistas en ambas comisiones, pero ella era una de las que en teoría debía defender los derechos de los trabajadores, y no dijo ni pío sobre eso. Entonces al final, que se hizo una entrevista, ya se centró también en el tema de la transparencia y democracia sindical, que iban a ganar porque iban junto con el PAN, ¿no? Y ya sumaban 66 votos. Y le dije pues que a mí me estaba preocupando que ella ni siquiera estaba tocando el tema de quitarle aunque sea algo a esta reforma neoesclavista. Y dijo, no, pues es que no quisimos perder el tiempo en eso, porque pues ya la teníamos perdida y mejor reservamos los artículos para la discusión en el Pleno. Pero quienes llevamos años cubriendo Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y ella ha sido asambleísta y lo sabe, si en comisiones no logras quitarle algo o ponerle algo a una reforma, el Pleno realmente es solo un trámite, que es el voto. Y todo lo que puedas alegar ahí, pues ya casi no hay avance. En este caso pues hubo una alianza y sí hubo cambios, pero lo normal es que realmente ya no se le cambie nada. Y lo que quedó bien claro es que el PRI, el PAN, el Partido Verde y Nueva Alianza votaron a favor de esta reforma neoesclavista, en la parte que no le quitaron ni una coma al contrato por hora, por temporada, por capacitación, al contrato inicial, por el que se pueden despedir a los trabajadores a juicio del patrón. Y entonces yo digo, bueno, entonces con esa política de Alejandra Barrales del PRD, entonces pues ya no hacemos nada, pues sí, ya la tenemos perdida, ¿para qué nos movemos, no? ¿Para qué hablamos? Y entonces qué cómodos
se dicen representantes de la sociedad y por eso votamos por ellos, y cuando llegan ganan más de 250,000 pesos más sus seguros privados y ya no quieren alegar. ¿Para qué perder el tiempo en eso? Ya llegó la información, es el próximo miércoles a las 17 horas en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca. Ahí tiene un cupo por lo menos para 20,000 asistentes, y aquí la convocatoria es para todos los dirigentes sindicales, organizaciones sociales, para los jóvenes que son los futuros trabajadores de este país. La idea es de establecer esta gran conferencia nacional de trabajadores en defensa de los derechos ya adquiridos, establecidos en el artículo 123. Habrá un formato para intervenciones, un pronunciamiento, y se va a plantear un plan de acción que permita conjugar los esfuerzos de todos los trabajadores en este país, independientemente de su filiación partidista. Bueno, pues ahí los esperamos. ¿Es el miércoles a qué hora? A las 5 de la tarde en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, es la Conferencia Nacional de Trabajadores. Bueno, y uno de las personas que hizo de inmediato un análisis sobre las repercusiones de esta reforma laboral que proponía Calderón y que se revisó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores fue Manuel Fuentes. Él es abogado especializado en Derecho Laboral. En ese momento era presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y está en el teléfono. Él nos va a explicar por qué decimos que esta reforma laboral elimina 36 derechos conquistados por los trabajadores. Buenos días, Manuel. Lourdes, buenos días, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Saludos a Martín. Pues, ustedes hicieron un estudio sobre lo que implica esta reforma laboral, que todavía está latente, y aunque digan que ya la van a congelar, pues no hay que dormirnos en nuestros laureles porque en cualquier momento pueden dar el zarpazo, ¿no? Sí, en efecto, mira, nuestra preocupación fundamental ha sido de que esta reforma, la parte medular de la misma es la afectación a los derechos individuales, particularmente en el tema a la estabilidad en el empleo. Esto obviamente redunda en una afectación al salario, una afectación a la salud, una anulación completa del tema de la bilateralidad. Aquí en este caso el patrón podrá imponer, de acuerdo a esta iniciativa, las modalidades que pueda señalar, incluso la terminación de la relación de trabajo, además sin salarios caídos en ese tipo de esos cuatro contratos de trabajo, que son contratos basura, son contratos realmente leoninos en perjuicio de los trabajadores, y que actualmente en prácticas internacionales son los que mayoritariamente se aplican en perjuicio de los trabajadores. Y bueno, obviamente pues han traído como consecuencia reducción en salarios de los trabajadores. Particularmente uno de los temas de la reforma, y que no están cuestionando y que no han cuestionado los senadores en su momento, es precisamente que pone en el centro de la atención a la productividad. No se puede generar el derecho a tener un nuevo contrato temporal si no se tiene la mayor productividad acreditada en un centro de trabajo. Nos parece muy grave de que esta iniciativa pueda pasar, porque finalmente lo que estará terminando será precisamente con las organizaciones sindicales. De nada sirve que se esté aprobando algunas modificaciones que hablen de transparencia o que hablen de participación, de acceso a la información en materia de formación de cuentas o de otros elementos importantes que pudieran establecer un tema de democracia sindical que desde mi punto de vista solamente está en el papel, porque los elementos que se ponen para nada dan derechos a los trabajadores como tal. Yo les puedo decir que hay experiencias muy importantes en Argentina, Uruguay, Paraguay, en donde los trabajadores pueden ejercer sus derechos colectivos de contratación colectiva, de ejercer el derecho de huelga, aún sin los sindicatos, siempre y cuando tengan una mayoría declarada en los centros de trabajo. Entonces, diríamos en realidad de que esta iniciativa, en esencia, lo que está planteando es anular toda posibilidad de pago de indemnizaciones. Este tema del año de salarios caídos solamente se estaría aplicando a los trabajadores que actualmente tienen una base, una planta, pero en adelante se estaría planteando un escenario totalmente distinto, en donde los contratos de base estarían desapareciendo. Los empresarios dicen que se conformarían exclusivamente con este tipo de contratos, que son los más importantes, se aprobaran, no importando lo demás.
precisamente esta diferencia que hubo en su momento con los diputados panistas, particularmente con Javier Lozano, empeñado en plantear estos temas de democracia sindical, en el fondo lo que están planteando es un ataque a las organizaciones sindicales. Me parece que es un tema bastante delicado, porque es un engaño a la sociedad. No va a ser posible para plantear un cambio al día siguiente que se pudiera estar aprobando una ley en donde se planteara un tema de la democracia. Observamos cómo en las votaciones que se llevaron a cabo y donde se planteó una reforma, el 365, para hablar del tema de la democracia sindical, de la transparencia, en donde el propio Carlos de Champs o gentes que están ligadas a temas faltos de democracia, como la hija del Bester Gordillo, u otros más, estaban votando en favor de esa reforma, porque se ve muy bien de que esta iniciativa que está planteando carece de sanciones efectivas para los líderes sindicales que manejen en su antojo las cuotas sindicales o que impidan la democracia sindical. Por ejemplo, se plantea de que ahora los contratos colectivos de trabajo deberán contar con una relación de firmas de los trabajadores. Yo les quisiera decir de que los sindicatos, la mayor parte de los sindicatos sistemistas, ni siquiera hacen asambleas y son electos los dirigentes. ¿Y cómo le hacen? Presentan una relación de firma totalmente falsificada de los trabajadores y las autoridades ni siquiera las verifican. Y bueno, finalmente lo que nos estamos encontrando es de que es un tema de falsedad absoluta. Diríamos en conclusión de que esta iniciativa, uno de los aspectos más delicados es precisamente que se vulneran los derechos de los trabajadores. El ejemplo está en los trabajadores domésticos, por ejemplo, en donde se autoriza de que los trabajadores puedan descansar medios días. Esto quiere decir de que deben de estar trabajando 12 horas y es una contravención total al artículo 123 constitucional, que habla de que la jornada máxima será de 8 horas, o anular los temas de notificación directa a los trabajadores del aviso de despido, o por ejemplo la prolongación de los juicios laborales, que de eso no se ha dicho en absoluto nada, o limitar exclusivamente la defensa por licenciados en Derecho, sin que los representantes de trabajadores puedan participar en los juicios laborales, que obviamente esto traerá como consecuencia un retroceso para impedir que los representantes sindicales o dirigentes sindicales puedan estar defendiendo a sus representados con asesoría de los abogados. Aquí se establece que será exclusivamente la participación, la firma de un licenciado en Derecho, el único que podrá permitir que los juicios puedan tener validez. Obviamente esto es un regreso total al sentido proteccionista de la legislación laboral, y bueno, obviamente lo que se busca es que haya un control, mantener la posición del gobierno federal, de los gobiernos estatales en las juntas de conciliación y arbitraje, mantener los contratos de protección. Entonces, diríamos en esencia es una ley que no debe pasar, que debe de plantearse una discusión donde haya una discusión abierta con los trabajadores, con los sindicatos, con el sector empresarial, pero una visión equitativa y sin que pierda su carácter tutelar. Así es, Manuel. Pues muchísimas gracias y nos vamos a un corte y regresamos. Bueno. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hay varias llamadas. Mario Navarrete dice: manda un saludo a todos los que estamos en el programa y sugiere que les entregue una copia de la sentencia de más de 400 hojas que ha dado al sindicato en materia laboral en todas las escuelas donde se imparte la carrera de Derecho, a fin de que se estudie la forma que los trabajadores pueden defender sus derechos. Estamos trabajando ya en la edición de un libro con esta sentencia y va a ser una contribución del sindicato a todos los trabajadores, a los estudiantes de Derecho. Y tenemos que impulsar la siguiente etapa, que es la tarifa social en el propio Congreso de la Unión y el borrón y cuenta nueva, que es lo que se está impulsando. Y rápidamente un saludo a mis amigos los rudos del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Y hay un anuncio rápidamente en medio minuto? Sí, para recordarles que el próximo miércoles a las 17 horas en la Sala de Armas de la Magdalena Michuca se va a llevar a cabo una conferencia nacional de sindicatos y trabajadores de todo el país en defensa de los derechos adquiridos como trabajadores,
Y para nuestros compañeros de la Resistencia, estén muy pendientes, hoy habrá un pleno del Comité Central e informar de las siguientes actividades que vamos a hacer a partir del próximo día lunes. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Porque nadie es tan grande como todos juntos. Seguiremos informando.